35 minutos de la mañana, 7:35, avanzamos con más información y hablamos con el Instituto de Fomento y Desarrollo Económico en el departamento del Guaviare. Saludamos hasta ahora a su director Edwin Díaz, que nos acompaña hasta ahora. Muy buenos días, Edwin, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, a todos los oyentes y a todos los que nos acompañan acá en la mesa de trabajo. El gerente del IFEC, sí, señor. Edwin, hablemos de esos proyectos con los que ustedes estaban, pues, digamos, muy entusiasmados en comenzar este año 2022, sobre todo porque venía uno muy especial para los emprendedores, que es parte del trabajo tan fuerte que ustedes han venido haciendo desde el año anterior, y es a ayudar a esa reactivación económica de los emprendedores y empresarios acá en el departamento del Guaviare. Esos recursos o esos proyectos, mejor, estaban sujetos a aprobación de la Asamblea, ¿cierto? Estábamos desde el año pasado muy pendientes de cómo hacían su curso por la Asamblea Departamental. Entendemos que uno de ellos fue aprobado el año pasado, pero esta vez en sesiones extraordinarias, pues en medio de tantas diferencias políticas, porque finalmente eso fueron las diferencias políticas las que digamos que sobrepasaron otras discusiones en la Asamblea, pues se decide no aprobar esos proyectos y esos recursos. ¿Qué pasa en este momento entonces con esos dos proyectos que ustedes venían liderando? Laura, en este momento, pues lo primero es atender a la comunidad, sí, informarle a los beneficiarios de ambos proyectos y al departamento en general lo que está sucediendo. Además de eso, pues hemos decidido con el equipo abordar a cada uno de los beneficiarios, explicarles, en el caso de Guardela, los secretarios de la gobernación, hicimos, como se dice coloquialmente, vaca, reunimos unos recursos para atender a las personas que habían pagado el examen médico preocupacional. Pero la ejecución como tal queda en stand-by, queda parada, como sucedió el año anterior. Quedamos sin poder materializar esa bonita voluntad que tiene el gobernador, sin poder volver realidad ese sueño que tienen varios pequeños unidades de negocio en los 4 municipios y que tienen las personas que estaban ya incluidas en una oportunidad para generar ingresos, para tener un trabajo digno. Hablemos un poco de ese proyecto Guardela, un proyecto que recibió varias críticas, dudas, que los diputados tenían algunas reservas referente a esa lista de personas que iban a recibir o a que iban a ser contratadas. Contemos un poco de qué consiste ese proyecto Guardela y cuál era la proyección, cuál es la proyección. Es un proyecto muy bonito. Tiene 3 componentes importantes. El primero, social, porque se vincula el proyecto precisamente a las personas que más lo necesitan. Es la oportunidad que tienen las personas de acceder a trabajo cuando, por ejemplo, no tienen bachiller. Personas adultos mayores, discapacidad, madres cabeza de hogar, la población realmente vulnerable y que no tienen ingresos. Además de eso, un componente ambiental. Inicialmente, recordemos, Laura, que el gobernador había hecho una excelente gestión, había conseguido 1.400 millones de pesos con el Ministerio de Ambiente, entonces se le incluyó ese componente ambiental y lo que intentaba era sembrar árboles, recuperar zonas de interés ambiental, proteger zonas de interés ambiental con estas personas que iban a ser empleadas, atendiendo además las obligaciones que nos ha impuesto la sentencia 4360, y tenía un componente económico, de reactivación económica, porque le íbamos a generar la oportunidad de empleo a más de 120 personas, íbamos a mejorar su calidad de vida y vamos a ayudarles a generar nuevos ingresos, y eso pues iba a redundar también en un beneficio económico para las familias. Esa contratación o esa lista, digamos, de personas a contratar era parte de la discusión que se estaba dando al interior de la Asamblea. ¿Ustedes aportaron esa lista desde cuándo? No, hay una imprecisión de la Asamblea, de los honorables diputados. Para la formulación del proyecto no se requiere, de ese proyecto no se requería caracterizar a la población, el de Guardela. Sí. Lo que debíamos era estructurar el proyecto con todo lo técnico financiero que se requiere, y esa es la información que se le entrega a la Asamblea para que adicionen los recursos. La caracterización se podía hacer durante o después de haberse aprobado la adición de los recursos. Sin embargo, se les hizo llegar esa información a la honorable Asamblea, porque a bien ellos consideraron que querían revisarla, se la entregamos. ¿Cómo se hizo? Con los enlaces del departamento.
participó la oficina gestora social, participaron los enlaces, participamos desde el IFED con el conocimiento que tenemos en el tema de reactivación económica, con la información que hemos generado en los diferentes procesos, y es una información, por supuesto, transparente, que la Asamblea ya tiene, que la Asamblea puede corroborar, y además que podemos incluso llamar a cada una de las personas y saber quiénes son. Entonces es un ejercicio totalmente objetivo. Ellos insistían en que necesitaban conocer esa lista porque estarían incurriendo entonces en conflicto de intereses y demás. ¿Usted cree que eso sí era una razón válida para no votar el proyecto? Yo respeto mucho las decisiones de la Asamblea Departamental. Por supuesto, ellos dentro de su autonomía y dentro de su ejercicio pueden pedir la información que consideren necesaria a la Asamblea Departamental. En mi opinión, como abogado, además, no se generaría ese tipo de riesgo, porque, Laura, es casi como decir entonces que la Asamblea debe conocer a todas las personas que se van a contratar en la gobernación. Entonces los apoyos a la gestión, todos los contratos, entonces antes de firmarse en los contratos, pasemos a la Asamblea para que conozca quiénes van a ser, porque ellos aprobaron el presupuesto del departamento y de pronto se crearía algún tipo de riesgo jurídico conflicto para ellos. No es así, no es así. Sin embargo, nosotros entendemos el ánimo de hacer las cosas con el mayor cuidado de la Asamblea, y por eso le hicimos llegar el listado. Decían también, ya hay muchas personas que abrieron cuentas en bancos, pagaron su inscripción o su servicio de salud y demás, pensando en que ya eso era un hecho. ¿Qué les dijeron ustedes a esas personas y qué pasó? Pues cuántas personas, digamos, estaban ahí a la espera y habían iniciado ese proceso pues pensando en que la respuesta iba a ser positiva. En total son 115 personas, 115 personas en los municipios de Miraflores, Retorno, Calamar y San José, que cumpliendo con todos los requisitos que se exige, no el IFED, sino la ley 80 que exige la ley para poder contratar con las entidades públicas, ya habían invertido un recurso, habían hecho un esfuerzo. Hay personas que tuvieron que viajar de un municipio a otro, hay personas, Laura, que le dijeron no a otros trabajos, hay personas, por ejemplo, que renunciaron a unos beneficios de subsidio que tenían por desempleo. Acá se causó un verdadero daño a la economía y a las esperanzas de la población. Lo que nosotros hicimos fue reconocer o ser solidarios desde la gobernación y desde el IFED con esa situación. Lamentamos mucho lo que sucedió y nos reunimos, y ahora lo que vamos a hacer es devolvernos, porque la plata nunca llegó a nuestras manos. Eso fue claro, ustedes ni siquiera, es decir, era un requisito que tenían que cumplir para poder ser contratados, pero pues ante esta negativa no se puede hacer esa contratación. ¿Y ese recurso no sirve para cuando se vaya a hacer más adelante? No, claro, yo le he dicho a las personas que con la voluntad de los secretarios vamos a entregarles ese recurso, que ellos ya pagó más o menos, ellos pagaron entre 39.500, 40.000 pesos les estamos dando a cada uno de ellos, como para aliviar un poco la situación. Sin embargo, el examen, si ellos van a acceder a algún tipo de trabajo con entidades públicas, se lo van a pedir siempre. Entonces les he dicho, les entregamos esos 40.000, pero acá está el documento, igual que toda su hoja de vida. En el IFED les ayudamos a sacar antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, contravencionales, el RUT ya lo tienen ahí, es decir, las hojas de vida de estas personas están totalmente completas. Ayer me decía alguien, decía por algún medio, ¿y para qué les pusieron a hacer tantas vueltas y pedir tantos documentos si todavía no había tramitado el proyecto por la Asamblea? Yo quiero aprovechar el espacio para aclarar esto. El trámite en lo público, para que algo se logre en lo público, debe cumplir un trámite. Nosotros tenemos ley de garantías y teníamos hasta el 28 para hacer cualquier tipo de contrato. Esto en todo el país, no solo en el IFED, en todo el país. Luego, entonces, si nosotros no teníamos todos los documentos listos, no alcanzaban las personas a sacar sus papeles. Es decir, la Asamblea sesionaba hasta el 25 en la noche clausuró sesiones. Si hubiera pasado el proyecto
El 26 tenía que subir a despacho para sanción del gobernador, lo bajaban a la Secretaría de Hacienda, allí tenían que hacer el decreto de incorporación y todo el procedimiento que eso requiere. Se tenía que convocar a un CONFIS, tenía que ajustarse en POAI, PAT, tenía que cumplirse todo un procedimiento que probablemente por mucho que nos rindiera estaríamos nosotros el 28 diciéndole a la gente, el último día diciéndole traigan las hojas de vida, a los de Miraflores, a los de Calamar, a los de Retorno, y no alcanzaba. Un dato, por ejemplo, importante, la DIAN manifestó desde hace ya como 10 días que no habían citas para sacar RUT este mes. Si hubiéramos esperado al último día, las personas no hubieran podido tener el RUT, y si no tenían el RUT no pueden contratar. Entonces hubiéramos tenido la aprobación del proyecto, los recursos que ya están, todo el trámite administrativo, y el EFET hubiera tenido que salir a los medios a decir qué pena, no podemos hacer los contratos porque no tenemos los papeles. No alcanzaba el tiempo. Pues lo que hicimos en una planeación es tener todo listo paralelamente, mientras se hacía una cosa, tener la otra, para que la gente le hubiéramos podido decir mañana, Laura, acérquense a firmar y empiecen a trabajar pasado mañana. Claro, es que los tiempos estaban muy justos, y esa también era otra de las críticas que hacían los diputados, Edwin, y era el tema de las fechas. ¿Por qué lo citaron tan tarde? Ustedes estuvo, yo sé que lo hace la gobernación directamente, entiendo, desde el despacho, ¿sí? Pero ¿había algún tipo de trámite que de pronto les demoró la citación a esas extraordinarias? Sí, recuerde, Laura, recordemos que estamos iniciando año tenemos una carga laboral bastante amplia, estamos cerrando la vigencia anterior, estamos además ajustándonos a unas nuevas exigencias, un catálogo que nos han pedido cambiar todos los proyectos, que nos ha pedido ajustar con unos procedimientos nuevos, es un trabajo bastante complejo. Sin embargo, este proyecto, recordemos que es la tercera vez que se presenta. Es la tercera vez, sí, señor. Es la tercera vez, esperamos en marzo presentarla por cuarta vez. Pero esta tercera, la vez pasada tampoco la aprobaron, ¿quedó ahí esperando aprobación o qué pasó con él? No, el año pasado nosotros lo presentamos inicialmente en las sesiones de mitad de año. En esa ocasión el proyecto era de 1.800 millones, 1.400 que venían del Ministerio de Ambiente que gestionó el gobernador. En esa ocasión no pasó el proyecto, por esto lo volvimos a presentar, y en las sesiones que terminaron el 30 de noviembre fue ya aprobado por solo 400 millones porque ya se habían perdido 1.400 millones que nos aportaba el ministerio. ¿Por qué perdido? Porque no se aprobó el proyecto cuando ellos colocaron la plata. En la primera ocasión que presentamos el proyecto a mitad de año no se aprobó, y el ministerio ya en cierre de vigencia no iba a dejar los recursos, los retiró, y por eso a final de año presentamos nuevamente el proyecto con solo 400 millones de recursos del departamento, y así fue aprobado. Pero ya el 30 de noviembre, en esta ocasión era planteado la ejecución por 2 meses y medio. Sí. Siempre recordemos, porque ahora se habla que por temas políticos y por todo esto, yo quiero traer a reflexión esto. Si el proyecto se presentó a mitad de año anterior, que no estábamos en política, y a final de año por 2 meses y medio para que no llegara a la política, pues ahora no, la situación no es por un interés político del departamento. En realidad hemos hecho todos los intentos para que el proyecto pase, y en esta ocasión, este año, se presentó por 9 meses. Es decir, si dijéramos como en otras ocasiones que sí hemos visto proyectos que se presentan por 2 o 3 meses, sí, apenas donde termina la época electoral, sí, pero acá se está pensando de verdad en atender las necesidades de la comunidad. Y usted lo dice, ya esta es la 4ª vez, ¿no será que hay que cambiarle algo al proyecto, que porque hay algo que no les gusta? ¿Ustedes han recibido observaciones de, digamos, de fondo, que los diputados digan, mire, es que esto no nos convence, aquí le podían mejorar? ¿Hay algo así o todo ha sido meramente palabras y votos negativos, o ni siquiera discusión? La verdad, Laura, no hemos tenido por ahora ninguna observación técnica del proyecto, es decir, no hay ningún reparo respecto a su formulación, al contenido técnico del mismo. Claro. Hay reparos, por ejemplo, entiendo que la Asamblea ahorita manifiesta que no alcanzaron los 5 días para hacer el debate de los proyectos, y hay que aclarar una cosa, no es solo el proyecto de Guardela, acá no pasó el proyecto
de Plan Verano, con el que se va a arreglar vías. Acá no pasó el proyecto que lo hablaba ahorita el secretario de Educación, el proyecto para darle la oportunidad a más de 60 mujeres que hagan los servicios de aseo en los colegios. Acá no pasó el proyecto de reactivación económica, no pasaron varios proyectos, pero por lo menos de los nuestros, de los del IFED, el de reactivación económica y Guardela, no hemos recibido ningún reparo. Entonces uno no dice, bueno, pero ¿qué le mejoro o qué hago? ¿Por qué no están votando? Entonces ahí es donde preguntan, pues, cuáles son realmente digamos, las observaciones y las razones por las que no se estaría votando estos proyectos. Estos dos, reactivación económica y Guardela, pues eran unas grandes banderas que ustedes venían. ¿Qué más va a pasar ahora, digamos, en estos primeros meses con el Instituto IFEC? Bueno, estamos en dos proyectos importantes. Hay un proyecto que hicimos una convocatoria a final de año, se amplió el término de la convocatoria hasta el 11 de enero de este año. Es un proyecto que va dirigido a las organizaciones del departamento del Guaviare, organizaciones del sector de servicios, organizaciones de cultura, turismo, organizaciones industriales y de comercio. Esas organizaciones que pocas veces quedan incluidas en la oferta institucional. Lo que quisimos es que todas las organizaciones abiertamente que consideren que pueden participar se inscribieran en esta convocatoria. Se pretende con recursos de regalías. El señor gobernador quiere llegar a este sector con alrededor de 1.600 millones para que estas organizaciones se beneficien en capacidad instalada, es decir, de acuerdo a sus necesidades. Suspendimos el procedimiento por todo esto, paramos esos procesos para poder atender estos otros dos proyectos que pasaban por la Asamblea. Vamos a retomar, ya se presentaron las organizaciones, vamos a calificarlas, hay un comité evaluador y comunicaremos en los próximos días cuáles son las organizaciones que clasificaron. Qué bueno. Y por otra parte estamos trabajando en un importante proyecto que no me lo perdonaría el sector si no lo digo, porque me han pedido que les cuenten qué va. Es el sector de toda la cadena láctea del departamento del Guaviare. Estamos hablando de alrededor de 1.000 productores de leche en los municipios de Calamar, Retorno y San José, de 18 productores de queso, y lo que busca este proyecto es consolidar este producto, el queso, en el departamento del Guaviare, con una marca Guaviare, con una marca verde, con una marca de calidad. Hemos trabajado con varias entidades. Acá está la Secretaría de Agricultura, está INVIMA, están varias entidades, cooperación internacional. Lograr tener ese reconocimiento del INVIMA no es fácil, ¿no? No, es bastante complejo, pero ya dimos unos primeros pasos. INVIMA nos decía en el mes de diciembre que el IFED está haciendo un trabajo piloto en el país respecto al acompañamiento a estos procesos. El año pasado se contrató un personal y ya se les dio asistencia técnica a todas las empresas de queso. Ya tenemos la tranquilidad en el departamento del Guaviare que las empresas de queso, las 18 que hacen parte de Indolácteas, han tenido vigilancia del INVIMA y han superado las exigencias de INVIMA. Tenemos entonces empresas con procesos de calidad y que se ajustan a las exigencias legales. Eso es algo muy bueno, sobre todo porque pues sabemos que somos un departamento productor de leche, pero en determinados años anteriores pues había hablado de la calidad de la leche, que no era, que los procesos, más que la calidad de la leche, era el proceso de refrigeración, el proceso de la cadena de recolección no era la mejor, y por eso pues es muy bueno de esta manera en que la empresa se consolide, los productores y los transformadores también se consoliden, y pues que se tenga una marca Guaviare en un producto tan importante como es la leche y el queso. Qué buen proyecto. Entonces, ¿eso estaría comenzando para cuándo? ¿O eso ya está en marcha? Es un proyecto muy ambicioso. Estamos hablando de un proyecto alrededor de los 20.000 millones de pesos, entonces llevamos 2 años trabajando en él. Ya estamos a puertas de los últimos detalles, y el señor gobernador está realizando importantes gestiones para fortalecer el recurso. Para tener el recurso. ¿O de dónde vienen los recursos? Los recursos, estamos buscando fuentes. Tenemos 2 fuentes. Hay una muy importante que es la probabilidad de acceder a los recursos de OCAT. El proyecto ya está en el anexo 2, que son los recursos que se aseguran para estos tipos de proyectos de ART, y los otros, la otra fuente del señor gobernador está precisamente en ese ejercicio. Pero consideramos nosotros que será
un ejercicio muy importante para uno de los sectores económicos de mayor importancia en el departamento. Qué bueno, pues suena muy interesante y esperemos que eso realmente sea realidad para todos los productores de leche y también los transformadores de queso. Pues Edwin, estamos muy pendientes a ver si de pronto citan a extraordinarias, como lo decía el secretario de Educación, y que finalmente por cuarta vez los diputados pues evalúen con conciencia y sobre todo pensando en el desarrollo del Guaviare estos proyectos. Gracias, Edwin, por estar aquí en Marandúa. A usted, Laura, a Marandúa y a todos los oyentes un cordial saludo. Muy bien.